Hola, hola. Estimada docente. Hola, cariño, ¿cómo estás? No te oigo, pusiste en mute. No oigo, no oigo, no oigo. ¿Me oyes? Te oigo, te escucho. ¿Cómo estamos, mi queridísima Ligda? Bendito Dios, bien. ¿Tú cómo estás? Bendito Dios, también bien ahí. Gracias a Dios, trabajando duro. Qué bueno. Bendito Dios, estamos bien. Mira, aquí ya estamos trabajando con la ley. Hola, mujer, por Dios santo. Mira, yo habitualmente les pongo un ratito música instrumental ahí para que no, cuando ya se empiezan a incorporar poco a poco, el silencio no nos abrume. Entonces, bueno, no voy a estar hoy contigo, sino que quien va a estar es Beatriz, ¿oíste? Yo solo, en cuanto Vaya, haya está bien, música, paso el Ligda. post, ¿oíste? Perfecto, Ligda, no tengas pena. Yo aquí, ella me apoya y desde ayer estuvimos en comunicación y gracias por todo. Sí, Porque sí, estamos mira para que, servirte, siempre es un gusto, ya sabes. gracias. ¿Estás bien, verdad? Gloria a Dios, sí, mi querida Holanda, estoy bien, estamos aquí guardaditos. Gracias a Dios por las políticas de la oficina, no hemos tenido que salir, pero siempre hay que cuidarse, va. Ah, sí, por supuesto, mira, porque ya viste que el COVID no es cosa fácil. Cuando a uno le afecta, pues ahí sí que solo Dios con uno para sobrevivir, ¿verdad? Sí, nosotros hemos estado muy pendientes de ustedes, orando mucho por ustedes y viendo que Dios está haciendo grandes cosas, gracias a Dios, ¿verdad? Nos alegra que estés bien, nos alegra que Lali y Yoli también, y sabes que las queremos mucho. Gracias, Ligna. Tú sabes también que nosotros te tenemos bastante aprecio a ti, sobre todo por lo que siempre me has ayudado. Yo no puedo decir de que ustedes nunca nos apoyaron, al contrario, ustedes son grandes personas. Siempre nos apoyaron. A mí no se me va a olvidar todo el apoyo que nos daban en casos de niñez, porque la verdad es que sin ustedes, híjole, los casos no hubieran tenido ese éxito que tuvieron y esa es la función, ¿verdad? Que la misión que ustedes tienen y lo agradezco. Yo tengo tan presente los casos en los cuales ustedes nos ayudaron que créeme Amén. que Pero mira, las son buenos cosas para que recuerdos. funcionen es de ambas vías y la verdad es que Es de nosotros ambas también vías. enamorados de la calidad de extraordinaria de profesionales que son ustedes y de poderlos ver crecer en todo lo que Dios les ha permitido ahí en el MP, porque ¿cuántos años son ya, mi linda? Ah, mira, son, ¿qué? Te digo yo estoy en la Fiscalía de la Mujer desde el año 2008. Sí, ahí 12 viene ya. años prácticamente. 12 Sí, años. va, y yo entré a PGN en el 2009 y desde ahí yo ya empecé a tener relaciones con ustedes de cuando procuraba y todo, y después Exacto. ya No, sí, empezamos mira a que no ver me casos, recuerdo entonces sobremanera son de años, ¿va? Ya ustedes. son años. Sí, años de años, ¿verdad? Y lo bueno es que no han pasado los años. Ah, nada más que estamos pollitas, es que éramos unas niñas. Hola, Bea. Hola, Hola, ¿cómo están? Bebecita, bienvenida. Gracias, qué bueno verla. Eso es lo bueno, que siempre seguimos guapas. Ah, sí. Patojá, La pura Lic, por la Lic Yoli no patojá. pasan los años tampoco.
Ah, no, la Ligioli siempre tan linda, ¿verdad? Ella siempre elegante y todo. Sí, la Lic Yoli siempre elegante. Sí, mira Sí, que qué bueno. Mi Pero bellita mira, ahí hermosa, ya estamos te nombré apoyándoles host. porque lamentablemente la Lic Norma pues se enfermó, ¿verdad? Está Sí, enfermita. sí, tú fíjate que está enfermita, entonces, pobre, ¿verdad? Pero Dios la va a ayudar, ya sabes, Dios la Sí, va a sí, ayudar. sí, sí. primero Dios. Gracias, Ale, ya me nombraste host. Ya lo dejaste grabando, ¿verdad? ¿O está? Ya está grabando. Ah, Por favor, si tienes algún inconveniente o necesitas algún apoyo, no vayas a dudar en comunicarte conmigo y yo me vuelvo a conectar. Les deseo todo gracias, el Ale, seguro. éxito, mi querida Holandita, Bellita, bendiciones y éxitos. Que todo les salga súper muchis. Un Está abrazote, linda. ¿oyeron? Un abrazo, Ale, gracias. Gracias, te cuidas, adiós. Adiós. Qué bueno tenerte ya por Hola, aquí. Bea. Pero hoy como ya sabemos la metodología que va a ser un conversatorio, entonces, Sí, ¿verdad? Fíjate que será. estaba viendo lo que me dijiste sobre que en la tarde me ibas a presentar, pero no, o sea, No, como ya me habías ahorita, presentado. no, ahorita en la mañana te voy a presentar. Ajá. Sí, te voy a presentar ahorita en la mañana. Y mira, nena, solo estaba viendo el nombre que te aparece ahí como Jeremy XT. Le puedes cambiar y poner tu nombre como Holanda. Pues fíjate que no sé dónde. Mira, te voy a decir. Espérate. Sí, yo dije, ¿quién será? Jeremy, dije yo. Jeremy quité, ¿verdad? Mira, ves. Tú me dices Arriba, qué. en la parte superior de tu fotografía, digamos, en la parte derecha de arriba, En hay la unos parte tres derecha. puntitos. Te aparece una opción de mute. Pero Mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar una sí, foto. mejor mandar. Bien, bien, bien. Aquí ¿Ya lo está. viste? Va, Chatear, entonces dice dale, no. Entonces hay una opción donde dice rename. René, pero tendría que salir de aquí. No, no, ahorita te voy a enseñar. A ver, ¿puedes ver tu teléfono, por favor? Ujú. Si le diste clic en esos tres puntitos, te aparecen estas opciones. Fíjate Rename. que yo le di en esos, pero en el menú del Zoom. No, arriba. Ahorita te voy a volver a mandar la foto. Si te pones Es que aquí en esta dice foto, información espérame, sobre la reunión, utilización de mira. cifrado, No, es arriba, grabación, es arriba, es arriba. Ahorita te estoy arriba. mandando la foto. A ver, ojalá Mira, que me salga así como tú. dale clic ahí Espérame. en la última ¿Dónde foto que te está? mandé. Donde dice En la Speaker última View. foto. Bueno, sí, no, pues igual no hay problema, pero es solo No, porque me... pero yo quiero hacerlo porque Sí, no sé por qué me sale, fíjate. ahorita Tendría te yo voy que a decir. salir del Zoom. No, no, ¿Consideras no, que no, tengo que salir no del Zoom? tienes que salir, no tienes que salir, solo... Espérame, dame un segundito. Cambiar pantalla, vista del hablante. A ¿Cómo ver, le hago? Reacciones, grabar, compartir pantalla, chatear participantes, detener vídeo, silenciar participantes. ya mandé un chat para el Hombre, grupo. ¿qué onda? Mira, pero ya Si viste quieres la mejor foto que te salgo y mandé. vuelvo a entrar. No, no porque tú lo puedes hacer, es muy fácil. Mira, solamente dale clic en la parte superior, o sea, tú estás enfrente de tu computadora, mueve ¿Sí? tu mouse y le das clic ahí donde está tu fotografía, en la parte en la esquina superior derecha. Solo coloca tu Fíjate que no me cursor. aparece, me aparece vista del hablante. Mm, es que me estás viendo solo a mí. Ahorita me estás viendo solo a mí. Sí, y me Tú no estoy estás viendo viendo. yo. Ajá. Aquí está, donde dice Mute, renombrar. renombrar. Ajá. Yo lo tengo como Sí, 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 rename, sí, pero sí. dale Ok, clic ahí y estoy. ingresa tu nombre. Ok, Ajá. mira, pues tan fácil que está, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y ya te lo va a dejar así como grabado como tu nombre. Ok, Flor Holanda Quité Marcos. Oh, ajá, exactamente. Ahí Ahí estoy. estás. Pero eso es que mi nombre también lo ves ahí como. Exacto, Sí. aquí ya te lo Y, vi. y también tú ves en tu computadora los participantes que están, ¿los logras ver ahorita? Si tú le das Eh, clic abajo, tú le das clic, hay una opción donde dice participantes y le sí, das clic aquí encima, solo dale clic, están, dos solo personas. tú y yo. Ajá, va. Pero si le Ujú. das clic yo te digo porque hay una forma en que tú puedes ver cuando la gente levanta la mano.
Igual yo te Ah, lo voy a ir diciendo, pero para hacer una prueba si querías tú ahorita. sí, mira, pues yo sé que cada vez de que alguien levanta la mano, aparece una manita aquí, A la par del nombre enfrente. de la persona. Ajá, y a la par del nombre, pero tengo que tener abierto participantes. Sí, tenés Ok, que darle clic a participantes y los participantes van a aparecer de tu lado derecho. No sé si, ahorita te voy exacto. a mandar no sé si ya lo tienes así para que sea fácil a ver, Vamos a ver. voy a tratar de Es que tomártelo. ahorita solo, ahorita sí, ahorita te voy a mandar una foto de cómo nos miramos nosotras dos. Sí, yo también te estoy mandando cómo te deberías de colocar Mira, para pues que sea más fácil. así, así estoy viendo yo ahorita. Cabal como tú y yo Ah, estamos. sí, pero mira la foto que te mandé. Sí, estás bien ahí, pero solamente nos vemos nosotras, pero hay una opción, si le das clic ahí donde dice participantes, dale clic y así Pero siempre qué clic, vamos a clic aparecer. derecho. Clic derecho, encima donde dice participantes. Solo le das una vez y te A va a ver. poner los nombres de los participantes a la par como yo te mandé ahorita. Eso pues si quisieras, pero si no, igual Lista estás del bien. hablante, tal vez no. No, No. solo con darle clic encima de participantes. El clic encima. Sí, por eso te digo que solo le di clic ¿Y y qué me te apareció a la aparece par? tú y yo, pero no, no aparece a la par, fíjate. Ah, bueno. Aparece No, en no te medio. preocupes, igual yo te voy a ir diciendo. Reacciones aparecen, Ajá. participantes. Qué raro, ¿verdad? No es el Ujú. mismo Pero Zoom. mira, así estamos bien porque al final pues vas a poder, pues no tienes más como mensajitos o ninguna otra cuestión que te vaya a distraer más que solo vas a ver al público y ya vamos a estar ahí. Sí, porque sí Sí, no te quisiera. preocupes, yo te voy a ir diciendo, mira, tenemos al licenciado tal, está pidiendo la palabra, algo así. Sí, Pues pues ahorita yo por creo. la hora, nena, estamos en buen tiempo. Ellos, no sé si Ale te había comentado, pero ellos están en actividad de 8 a 10 de la mañana con un tema de psicológico, el equipo. ¿Cómo se me oye la voz? Bien, No sé está si tengo que muy subirle más clara. el volumen. No, yo te escucho muy bien. Ah, bueno. Sí, yo te ¿Cómo escucho me muy miro? bien. Te ves Eh, bien. Y te ves también con el fondo que tienes ahí ¿Quieres que ¿Dónde lo estás ponga ahorita? más cerca de mí? Lo No, ahí podría está poner más bien, sí. cerca O de repente, para que tal se vez. mire atrás. No, pero ahí sí se mira porque dice alerta Isabel Caudina. Exacto. Sí. ¿Y en dónde estás ahorita? Pues en la fiscalía. Estoy, ajá, en la fiscalía. Desde la Ah, fiscalía estoy transmitiendo porque fíjate que allá por mi casa hay mucho ruido y entonces como una de las de los requisitos era de que buscáramos un espacio, ¿verdad? Entonces sí. definitivamente aquí espero en Dios que no haya tanto ruido, Y te voy a pero contar lo que nos pasó un poco ayer con Ale. Por eso es que ella nos ¿no? dijo ahorita que cualquier cosa ella entra a apoyar, porque no miras que Ale y yo somos vecinas casi, vivimos Ajá. en la misma colonia. Y se nos fue la luz y estábamos también apoyando y todo. Y de repente se va la luz y yo, Ani, le digo, Ale, se me fue la luz. Y después me acordé que ella vive por mi casa también. Me dice, yo estoy igual. Y Dios mío, pedimos, ¿y qué ¿verdad? hiciste? Pedimos pues apoyo, porque lo bueno es que todos en la oficina, pues el equipo que estamos con todo esto, todos tenemos copia de los calendarios y quién está cubriendo quién, ¿verdad? Ah, Pedimos bueno. refuerzo, por decirlo así, pero de pronto me dio tanta pena, ya iba a finalizar el evento, me dio Ujú. tanta pena y le mandé chat a la docente, le dije, mira, disculpa, estoy sin luz, pero ya estamos coordinando, ¿verdad? De verdad que Entonces, le voy a apagar, le voy a poner en vibrador para que no te esté interrumpiendo. ajá, no, cualquier cosa, igual yo te escribo inmediatamente a tu teléfono, ¿verdad? Exacto, Ujú. exacto. Pero Yo lo no voy a creo, en tener el nombre de aquí. Dios, pues que no, que va a estar bien. Y lo que te quería comentar es que Lic Rodolfo, y que es el jefe, no sé si sabes esa parte, el Lic Rodolfo es el jefe de la asistencia legal del Instituto de la Víctima. Sí, No sé si, sí. Ah, sí, tú ya limpito. lo, ajá, el ICPITO, va, el ICPITO ha estado como entrando aunque sean minutitos, solo para entrar a ver cómo va el desarrollo, o de repente depende él como que calcula el tema y se queda un rato, y cuando hay preguntas, algunas veces él aporta o aprovecha también en aclarar ciertos puntos a los abogados, ¿verdad? Ujú. En tu caso quizás no va a ser tanto porque tu tema va a ser muy, pues, de litigio estratégico, ¿verdad? Ajá, pero sí he visto que algunas veces él ingresa, él pide la mano pues es bueno porque es una forma, pues él como representante del instituto, pues Sí, hablarle a su equipo, exacto. ¿verdad? Ujú. No, y es bueno por el hecho de que, recordate de que esta capacitación, pues de cierta manera, no estábamos tan preparados, ¿verdad? Aunque me la pasé Sí, estudiando, como no tenés idea. ay, tan linda.
Yo ya mandé un para- chat ahorita para que cuando ellos ingresen registren su asistencia virtual. Mira, fíjate, Ligda, vea que yo estuve buscando un material para los litigantes. Ujú. Entonces, posteriormente yo te lo voy a mandar, ¿verdad? Ya. Para que ellos lo tengan, porque son, por ejemplo, sentencias, Súper, mandala. la guía del fiscal, Mm, la constitución comentada, ¿Sabes qué sería muy valioso? Que ellos han libro. preguntado circulares del Ministerio Público. Nosotros ya le hemos También compartido tenemos la algunas guía circulares. de circulares, Ujú, para que ellos precisamente tengan eso. todos los insumos, ¿verdad? La de los criterios victimológicos también lo tenemos, precisamente lo voy a mostrar en pantalla y posteriormente yo te lo mando porque afortunadamente nosotros lo tenemos digitalizado Ujú, para una mejor comprensión, ¿verdad? No estar cargando claro. los libros. Y como ahorita ya, bueno, ahorita como ya transmitimos por Zoom debates, entonces Ah, cierto. de cierta manera se nos hace un poco fácil, ¿verdad? Ujú, Pero ujú. sí sería bueno que lo tengan como material de estudio. Sí, Y mira, eso, todo material que nos puedas compartir, muy exacto, agradecido. yo te mando. Y de hecho, como te digo, los voy a compartir en la pantalla cuando esté transmitiendo, Ujú. porque eso nos ha ayudado bastante a nosotros En todo pues en este los debates, proceso, ¿verdad? ¿qué hacer, verdad? Exacto, exacto. Entonces aquí los tengo, solo voy a ir a traer la guía, dame un minuto. No tengas pena, aquí estoy Gracias. esperando a la gente, sí. De criterios victimológicos, de titulares. Aquí lo agarramos. Para mí, entonces, solo para mostrar. Aquí está mi clip. Solo me empiezan esto. Es que la más reciente no lo llevo ya ve. Súper. Entonces, ahí estamos. Ya, pues, espero en Dios que nos vaya bien. Pero, Primero Dios que sí. Estoy tratando de conectarme aquí también desde mi celular para estar como por las dos vías, desde la computadora y mi teléfono. ahorita, fíjate que, vamos a ver, voy a tratar de hacer. Sí me aparece el chat ya de este ladito, pero me tapa a mí. Entonces, Eh, tal vez porque es... ¿Qué es ese setup? ya lo tengo, ya lo puse a la par. Ahí estamos. Va. Ahorita vas a ver que va a ingresar alguien más, que es Beatriz. Soy yo desde el celular, entonces voy a estar conectada desde la Ahí computadora. estamos. Ajá, ahorita ya lo puse. Fíjate que era solo de mandar la pantalla a un lado. Sí. Ajá. Ah, ahora ya ves entonces a un Participantes, ya, lado. te lo voy a Ah, mandar. súper. Qué bueno, así tú puedes ir viendo también el nombre de las personas, Exacto, pero yo con gusto te exacto. puedo ir. Sí, fíjate que era solo de mover la pantalla, ahorita te la voy a mandar. Mira, ahí está. Está el chat y está el participantes. Los dos se Ahorita voy a, pusieron al mismo lado. espérame, ahorita voy a salir de aquí. Ahorita lo voy a ver. Ah, sí, súper. Tengo el chat y tengo Ajá, mira, el los chat ahorita participantes. obviamente no, sí, que está bien, pero a medida que van a ir entrando todos los participantes, ese chat se te va a ir un poco más para abajo, se te va a ir corriendo. Ok. El curso se Pero llama no te litigio preocupes, estratégico en casos de violencia contra la mujer, ¿va? sí, litigio estratégico. Yo tengo el nombre litigio estratégico especializado en casos de Especializado. violencia contra la mujer. Sí. Especializado en... Ajá, litigio estratégico especializado en casos de violencia contra Ajá, la mujer. ahí está. Solo me faltaba la palabra especializado. Sí, no te preocupes. ¿Y cuántos años ya trabajando en el MP, Holanda? Ay, mira, yo vengo Más trabajando de en el 10 MP años, desde el año 2003. Eso no te 2003. lo puse, ¿verdad? Y no, yo solo para dar un dato así muy concreto. Sí, en el año 2003 empecé Ah, como va. oficial y después como auxiliar, 3 años, 2 años como oficial, 3 años como 2003. auxiliar. 17 años. Ay, Voy a sí, colocarlo 17 aquí. años. Y el resto como agente fiscal.
Ujú. Aquí ya tomé nota. Gracias. A ver, se me mira el cuello. Pues yo aquí cargando con mi audífono, pero a ti se te oye muy bien, porque algunas veces cuando uno no usa los audífonos, como se escucha el entorno, ¿verdad? Se escucha más. Pero ahí donde estás bien Ahí resguardada. estoy bien. Sí, ayuda el que el lugar esté pues un poco cerrado. Sí, Pero eso bueno, es bueno. ajá. La ventaja es que ya conozco un poquito no el Zoom, sino que utilizaba otras Es plataformas. que en el MP ustedes tienen Cisco, ¿no? Tenemos Cisco, pero ahorita ya lo van a cambiar porque creo que ya terminó la licencia y Ah, ¿y con qué se cuida? con Microsoft Teams. Ah, con Teams. Ajá, ese sí me Es está que ahora costando hay un tantas. poco, pero bueno. Sí, o Ajá, como ahora hay tantas, sí, hay tantas. exacto, exacto. Pues Y ese muchas tu fondo gracias. está bonito. Yo como no le pude poner fondo MP, Ay, lástima, cómo no lo. Bueno, ahorita ya pero pongo fíjate que tal vez corrido. yo tengo aquí en la computadora el logo del MP, pero no sé si lo puedo poner de fondo, ¿verdad? De que lo puedes poner, sí, porque hasta mejor, es más como institucionalizado. Mira, Enséñame solo, cómo lo hago. mira, que tú ves la camarita donde está abajo, en la parte superior de abajo, bueno, en la parte inferior, a la par del micrófono, hay uno donde dice video, o sea, la figurita Hay del una video, que de la dice cámara. video. Va, dale clic, ahí hay una como, si le das clic, hay una pestañita que está arribita, dale clic a esa pestañita. No, espérate. Ah, sí, aquí hay clic, dice cámara, integrate webcam, elegir un fondo virtual. Ese, dale, ok. Ok, aquí Y tengo ahora, ya. ajá, y ahora tú te vas a buscar, a ver, hay un más, hay un signo de más en tu lado Sí, derecho. aquí hay un más. Va, Ajá, dale agregar clic a ese imagen. más, exacto, y buscas la imagen donde quiera que lo tengas guardado. Vamos a Entonces ver. ya tú le das clic a esa imagen. Vamos a ver si me aparecen. Logo, logo del MP. Y ya están empezando a entrar, ya tengo una persona en espera, ahorita le voy a dar a admitir, pero dale, dale, sin pena. Espérate, quiero ver si lo tengo. Entonces ya Mm, solamente le das clic encima de eso y ya lo muestra. Si quieres, probemos antes de que nos deje entrar. espérate. Fíjate que voy a buscarlo. Sí, Pero me si no, sigues no te viendo, ¿verdad? preocupes. Sí, sí, porque también tu fondo está bien, pues se logra ver y saber que lo vi. Ok, pero déjame ver, déjame ver. Que yo me recuerdo que lo Ya tengo. están ya les voy a, ahí va, y tengo a 3 en Ah, espera. vaya, entonces si Ajá, querés. no te preocupes. Lo podemos hacer en la tarde, si quieres, cuando termine la actividad. Ok, Ajá, entonces para aquí la tarde, ya lo encontré aquí, pero bueno. si quieres, Eh, lo podemos probar para la tarde. ok, para Como la tarde tenemos la entonces. tarde. Ujú. Está bien. Espérate, entonces Bueno, ¿cómo me salgo de aquí? Salir, salir, sí, salir. solo debes de cerrar. Vamos a ver. Ahora solo tú te miras. Vamos a ver, ahí estamos. Así hay varios. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidas. Buenos días. Muy buen día a todas, compañeras. Venía, licenciada. La Wendy, bienvenida. Hola, Bea, buenos días. Qué bueno A verte. verte. Gracias. Igualmente. No he tenido la oportunidad de saludarte rápidamente. Cabal, ahorita nos aprovechamos este tiempecito para poder saludarnos. Sí, ya compartí el link para que registren su asistencia, por favor.
Buenos días. Buenos días, bienvenido, Buenos licenciado. días. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, licenciado Edmundo, bienvenido. Gracias, igual, gusto en verla nuevamente y a todos los demás compañeros. Muchas gracias. Lidia Beatriz, sesión única, ¿verdad? Sí, licenciada Holanda, no es necesario que registres como docente. Ah, Sí, perfecto. no es Entonces, necesario, porque ya vale. tenemos tu confirmación por otra vía. Sí, no te Gracias, Lidia. preocupes. Solo estamos esperando, licenciada Holanda, son 50 abogados, vamos por el número 32. Esperamos un momento más. El nombre del taller que se va a estar abordando esta mañana es litigio estratégico especializado en casos de violencia contra la mujer. Sí, pero mi pregunta en el sistema está como IJM, ¿verdad? Porque en el calendario Ah, está ya, como perdón. BCM. Sí, es IJM. Gracias. De nada, licenciada. Vea, tal vez voy a retomar lo que preguntaba mi colega anterior. En la página sí está como litigio estratégico especializado en casos de BCM fiscal adjunta. Yo no sé si es ese. Ah, entonces sí es ese, perdón, no había entendido la pregunta. Sí es ese. No, Es Ligda, que en el sistema sí está como... Ay, permítame, Pues que lo es el perdí único ahorita porque tema ya lo guardé. Permítame ahorita que ya lo guardé. Está como fiscal adjunta. sí. En el Porque programa. a mí sí me salió normal. abajito de donde dice IJM, te voy a decir, está como 1, 2, 3. Como después de IJM, de litigio estratégico IJM, en el cuarto sí dice litigio estratégico especializado en casos de BCM fiscal adjunta. Perdón, entonces sí es fiscal adjunta, porque el tema lo tiene a cargo la fiscal del Ministerio Público. Entonces no es litigio estratégico especializado en contra de la mujer. No, es el litigio estratégico especializado en casos de violencia contra la mujer, ¿no? Este taller Sí. es de eso, litigio estratégico especializado en casos de violencia en BCM. Antes sí. BCM. Muy bien, gracias. De nada. Puedo volverme a registrar entonces, ¿verdad? Sí, no hay problema. Gracias. Ay, yo no tengo el código. Ahí les volví a compartir en el chat el código. Es que a mí no me aparece acá en pantalla. En el chat está colocado. 35, 32, 11. Así es. Fíjese, Leida, que como yo acabo de entrar, como que los mensajes se borran y ya no Ajá. logro subir yo. Lo volví a compartir ahorita, Gracias. pero con gusto lo puedo enviar de nuevo. Gracias, Problema. disculpe. No hay problema. Y ya lo envié. No sé si ahí está. Lidia, disculpe, el código sí, pero no nos hace favor de enviarnos el link nuevamente. ¿El link? Sí, y estoy adjuntando el link y el código. Si usted puede registrar ahorita en el chat de Zoom, ahí está se los estoy volviendo a enviar de nuevo. Gracias, muy amable. Tenga pena. Licenciada Holanda, vamos por el número 46. Tú me indicas si esperamos un momento más o empezamos en lo que se incorporan. ¿Cuántos compañeritos son, Lidia? Son 50. 46, Que ya hasta vamos. 4. Sí,
Bueno, yo creo que por respeto a los compañeritos, pues considero que sí podemos comenzar. Podríamos comenzar. Muy Sí, bien. claro. Solamente voy a enviar de nuevo el link para el registro y vamos a empezar. Ah, justo ahorita. Permítanme. El licenciado David Monterroso. Veo que ya está por acá en la sala. El licenciado David Monterroso es del Instituto de la Víctima, licenciado Holanda. Sí, gracias, Linda. Solo estoy viendo que ya está por acá, pero bueno, vamos a empezar entonces. Muchísimas gracias por su participación de nuevo. Tengo el gusto de presentarles a la licenciada Flor Holanda Equité Marcos. La licenciada pues es abogada y notaria con estudios de posgrado por la Universidad de San Carlos de Guatemala en maestría de Derecho Penal y doctorado y Derecho Constitucional. La licenciada ha sido pues, agente fiscal litigante de la Unidad de Litigios de la Fiscalía de la Mujer, obteniendo sentencia condenatoria en el mes de marzo del 2019 en el caso denominado violador de Yumar, obteniendo sentencia condenatoria de 513 años por los delitos de plagio o secuestro y violación con agravación de la pena, publicado en el primer informe anual del Ministerio Público, periodo 2018-2019. La licenciada tiene 17 años, está trabajando en el Ministerio Público. Actualmente es agente fiscal, coordinadora de los equipos de persecución penal, la Fiscalía de la Mujer. Bienvenida, licenciada Flor Holanda. La dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, licenciada, por la presentación. Efectivamente, es un gusto estar apoyando al Instituto de la Víctima con respecto a la capacitación que ustedes deben de llevar con un único fin, que es la víctima. Este curso lo vamos a hacer más que todo a manera de conversatorio, porque el fin que se plantea la institución es saber el grado de conocimiento que nosotros tenemos con respecto a los temas que de alguna manera vamos a desarrollar en nuestro quehacer diario. Y pues yo quisiera que alguno de ustedes pudiera levantar la mano en el chat o a la par de donde está su nombre, que me diga quién ha litigado en los tribunales de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Licenciado Holanda, tenemos la participación del licenciado Juan Carlos Aquil. Sí, ¿alguna otra persona? Wendy Ávila. Wendy Ávila. Si gusta, licenciado Holanda, vamos con ese orden. El licenciado Juan Carlos Aquil, la licenciada Wendy Ávila, seguidamente el licenciado Edmundo y después la participación del licenciado Carlos Casado. Claro. Gracias. La pregunta va a radicar en lo siguiente. Si han litigado en los tribunales de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ¿cuál es la diferencia que ustedes han visto entre litigar en este tipo de tribunales que en los tribunales comunes? El licenciado Juan Carlos Aquil Guardia. Gracias, licenciada. Doctora, muy buenos días. Buenos Gracias días. por el curso. Sí, licenciada, lo que yo he percibido en las varias veces que he llevado procesos es que en primer lugar es una justicia especializada, ¿verdad? Los jueces tienen mayor conocimiento o tienen todo el conocimiento en cuanto a la clase de delitos que se están litigando. La empatía hacia la víctima es totalmente distinta, ya que se cuentan con mecanismos para la no revictimización, como por ejemplo la colocación del biombo para que la víctima no tenga contacto con el victimario, el estar en una sala especial,
Cuando hay niños también hay atención, en algunos casos para los niños, se van muchas veces las mujeres o las señoras con los niños. Entonces hay una sala especializada para atención de esos niños mientras ellas están en la audiencia. Hay acompañamiento de un psicólogo del juzgado de femicidio para darles acompañamiento a las víctimas. En pocas palabras, es un conjunto, un mecanismo que ayuda de alguna forma o coadyuva para que en todo caso la mujer víctima de algún delito se sienta respaldada y cuente con la mayoría de insumos para poder llevar a cabo el proceso en el que está en todo caso llevando a cabo, ¿no? Excelente. Únicamente, licenciada. Muchas gracias. ¿Alguien más de los que levantó la manita? Licenciada Wendy Ávila. Gracias, Ligna. No voy a repetir lo que dijo el hijo Juan Carlos por respeto al tiempo de la ley Holanda. Así es que sí, me uno a lo que él mismo decía, ¿verdad? Todo este conjunto que tiene para atender a la víctima de forma especializada. Gracias. ¿Y alguien más levantó la mano? Vamos a ver. En este momento no tenemos, bajaron la mano que estaba. Está bien. Bueno, sí, pues básicamente la diferencia radica en el trato a la víctima. Debemos de recordar que cuando hablamos de especializado, la misma ley del organismo judicial nos indica, ¿verdad?, que debemos de entender por especializado cuando hablamos de las normas, que las normas especializadas vienen prácticamente a estar encima de las normas generales comunes. Y efectivamente ese trato especializado es lo que se traduce como perspectiva de género. ¿Por qué perspectiva de género? Porque efectivamente la víctima de violencia contra la mujer no es como cualquier víctima. Debemos de recordar que la mayoría de veces, si no es que todas las veces, ese vínculo que le une con el agresor es prácticamente lo que a nosotros nos conlleva de alguna manera a determinar el éxito o fracaso de un proceso penal. Y esa perspectiva de género que nosotros apliquemos desde el momento en que iniciamos una investigación es lo que nos va a permitir a nosotros lograr el fin para las víctimas, que es ese acceso a la justicia, especialmente en casos de violencia contra la mujer, violencia sexual. Hablar de litigio estratégico en cuanto a los casos de violencia contra la mujer es ir más allá de lo que la norma nos indica. Por ejemplo, tenemos a la par nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice el artículo 5 de la ley? ¿Alguien que me pueda decir, levantar la mano? Habla sobre los fines del proceso. Exacto. ¿Le puedes dar lectura, Ligda, por favor? Claro. Dice, el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Exacto. Si nos damos cuenta, el artículo 5 del Código Procesal Penal es la base de todo el proceso penal guatemalteco. Ya la Corte de Constitucionalidad ha dicho que la importancia del proceso penal se traduce en que sirve de medio para averiguar y comprobar la existencia de un delito que la ley penal, de un hecho, perdón, que la ley penal señala como delito, o falta, y la determinación del sujeto que cometió este hecho, para luego concretar las sanciones correspondientes. Antes de las reformas del Código Procesal Penal en el año 2010 y el 2011, esta era la base del proceso penal. O sea, la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, el establecimiento de la posible participación del sindicado y concretar la sentencia o la sanción respectiva. Sin embargo, cuando se dan las reformas al Código Procesal Penal en el año 2010 y posteriormente y especialmente en el año 2011, ya el proceso penal no se va a traducir en buscar responsables, sino en determinar prácticamente que el proceso vaya encaminado a lo que debe ser la justicia.
la justicia para las víctimas y la justicia, en este caso, para la persona que ha cometido el delito. ¿Y por qué damos importancia a este artículo 5? Porque cuando nos dice que efectivamente la víctima, el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva, es ir y ver más allá a la víctima que un simple testigo. Porque antes de estas reformas, nuestras víctimas eran consideradas testigos. Y si bien es cierto, ahorita todavía lo son, pero en el caso de justicia especializada, la víctima se traduce en una persona, en un ente con derechos en ese proceso penal. Prueba de ello es que la reforma incluye la reparación digna aun cuando la persona no se haya constituido como querellante adhesivo o actor civil. En este caso es sumamente importante porque lo que se busca es ir más allá de la justicia retributiva a la justicia restaurativa. Entonces debemos de tener claro que los fines del proceso van a ir encaminados, si bien es cierto, a la averiguación de la verdad, también lo es que van encaminados a lograr la tutela judicial efectiva para las víctimas y, lógicamente, los derechos del sindicado. Cada vez que nosotros hablamos de proceso penal, debemos tener muy en cuenta que cuando vamos a litigar no debemos olvidarnos de nuestras leyes. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que porque nos sabemos el delito, porque no sabemos las fases del proceso, entonces ya damos por hecho de que únicamente necesitamos tener nuestra ley. No. Como me lo dijo en una ocasión un juez, en un caso de violencia contra la mujer. Si quiero probar determinada situación, todo lo trabajamos bajo el amparo de un proceso penal. Y ese proceso penal nos lo da el Código Procesal Penal. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos que cuando hablamos de litigio estratégico no estamos hablando de un proceso diferente, estamos hablando del mismo proceso, pero encaminado hacia la víctima, a tutelar por sus derechos humanos, en este caso, el derecho a una tutela judicial efectiva. ¿Alguno de ustedes me puede decir, al levantar la manita, cuándo es que se inicia el litigio estratégico en casos de violencia contra la mujer? Licenciada Holanda, tenemos la participación de la licenciada Carla Estrada. Por favor. Doctora, muy buenos días, molestándola. Buenos días. ¿Sí? Gracias. Y creo que mi pregunta va casualmente con lo que usted acaba de preguntar. Fíjese que yo he visto en casos de violencia contra la mujer en femicidio, tratando de poner la querella, dijera usted, en un juzgado completamente de femicidio y tratando de poner la denuncia en el Ministerio Público y empezábamos como que si era ping-pong. No el tribunal ni tampoco el Ministerio Público, ninguno de los dos, ni el juzgado ni nadie quería recibir la querella. Al final la reciben, se queda más de un año analizando si de verdad es un caso de femicidio o no. En este caso era una adulta mayor de edad que literalmente ella murió por el abandono que el hijo, que supuestamente la cuidaba, la tenía, pero le habían quitado como unos meses antes todas las propiedades, la esposa del hijo que era abogada, o sea, sí había un interés económico que tenían directo sobre la señora, ¿verdad? Y obviamente habían salido beneficiados los nietos y etcétera, etcétera. Pero en este caso, a la hija mujer en determinado momento, que había sido puesta por la señora como una heredera universal, la habían sacado de todo y habían hecho hasta un Nuevo Testamento. Era una cosa bien extraña, pero lo que más me llamaba a mí la atención fue que no querían tomar la denuncia. Se tomó la denuncia y el caso tiene engavetado más de 3 años y no han querido hacer nada. Es más, las declaraciones, cuando lo citaron a declarar en el Ministerio Público, por darle un ejemplo, unos decían que habían llegado a las 8 de la noche y la señora ya estaba en la caja, pero estaba la persona que decía, yo la vestí y la vestí hasta las 10 de la noche, pero decían, es que se murió a las 11 de la mañana, entonces yo me ponía a pensar, y eso fue lo que se le expresó al Ministerio Público, un muerto con 12 horas de muerto, ¿se puede vestir? ¿Está rígido? ¿No está rígido? O sea, todas esas cuestiones para que investigara el Ministerio Público y nunca se logró. Y entonces me llamaba la atención porque era un caso de femicidio donde se había pedido hasta la exhumación de la persona, pero aún a estos momentos nunca se pudo hacer nada. Y entonces me llama esa atención de a dónde
literalmente dirigirse en estos casos para no tener este tipo de problema o qué hacer, pues? Porque a pesar de que uno pueda presentar una denuncia en la supervisión del Ministerio Público en contra de un auxiliar, pues no es el objetivo, ¿verdad, licenciada? Uno siempre quiere tratar, como usted dijo, una tutela judicial efectiva, una eficacia, un litigio estratégico que nos lleve a la justicia, ¿verdad? Esa es mi pregunta, disculpe. Sí, efectivamente. Y básicamente contestando la pregunta, ¿verdad? Cuando la licenciada indica dónde presentar la denuncia, es ahí donde comienza el litigio estratégico. El litigio estratégico no solamente se traduce en ir a un tribunal, sino que se traduce desde el momento, desde el inicio de la denuncia. Porque la perspectiva de género no la vamos a colocar en un debate, porque para llegar a un debate debemos de pasar todo un proceso de investigación y se inicia prácticamente con el conocimiento que tenga el Ministerio Público del hecho. Precisamente esa es la respuesta. Creo que cuando nosotros iniciamos el litigio estratégico, desde la denuncia tenemos éxito en la tutela judicial efectiva para las víctimas. Es lamentable cuando muchas veces se considera de que la competencia de determinados juzgados, la competencia de determinadas fiscalías se traduce en retardo injustificado, como lo decía la licenciada, porque el fin no es venir y tratar de encuadrar el hecho en determinado delito, sino averiguar la verdad. Y ahí es donde vemos nosotros que ese retardo injustificado, aun cuando la víctima haya fallecido, quedan personas descendientes que merecen también el esclarecimiento de los hechos. Y eso es lo que debemos de tener claros como Ministerio Público, como Instituto de la Víctima, porque estamos como instituciones coadyuvando para lograr que la víctima tenga el efectivo acceso a la justicia. Gracias, licenciada Carla. Efectivamente, no solamente es ese caso, hay muchos casos en los cuales, pues, lamentablemente, se ha retrasado la averiguación de la verdad. Pero por eso, afortunadamente, las leyes se han reformado en pro de las personas. Aquí hay derechos de sindicados, pero también hay derechos de víctimas. Porque la víctima merece la justicia, no el sindicado merece un juicio justo, lógicamente. Constitucionalmente, como abogados, nos hemos juramentado para defender las leyes. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de víctimas, nosotros debemos ir encaminados a buscar la averiguación de la verdad. Y esa verdad se va a determinar a través de una sentencia o una salida procesal justa, que no solamente satisfaga las pretensiones de la víctima, sino que también dé la certeza jurídica de que el Estado de Derecho se perpetúa en las personas que trabajan en el sector justicia. Y efectivamente, pues la misma respuesta es esta. El litigio estratégico comienza desde el momento de la denuncia. Cuando hablamos de litigio estratégico, estamos hablando de que debemos ir más allá de las leyes penales, o sea, observarlas tal y como están. Yo puedo decir, bueno, el artículo 5 del Código Procesal Penal me dice a mí cuáles son los fines del proceso y hacia ahí me debo de encaminar. Pero cuando estamos hablando de casos de violencia contra la mujer, no es solamente tratar de establecer si una persona es responsable, porque la víctima de violencia contra la mujer, más allá de buscar una sentencia condenatoria, lo que busca es la protección. Y ahí es donde entra el papel fundamental del Ministerio Público y del Instituto de la Víctima, porque debemos de recordar qué se debe de entender por víctima. Por favor, alguien que me lea el artículo 117, el cual fue reformado por la ley del Instituto de la Víctima. Artículo 117. ¿Te lo leo? Perdón. Artículo 110. Ah, bueno. Licenciada Ivana, que tenía la mano levantada. Muchas gracias, licenciada. Artículo 17, agraviado. El numeral primero establece víctima. Se entenderá por víctima las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso,
al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima, directa y o a las personas que convivan con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Si quiere que siga, licenciada, o está bien hasta ahí. Está bien hasta ahí. Pero si todos tenemos nuestro código, vamos a ver que la víctima no solamente es aquella en la que recae la comisión del hecho delictivo, sino que también va más allá de lo que el código penal anterior identificaba como víctima. Podemos decir que esta definición de la víctima es tomada de la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y de Abuso de Poder. Y básicamente cuando hablamos de un hecho en donde se ha privado de la vida a un ser humano, nuestras víctimas directas serán las personas que han fallecido, pero las víctimas colaterales también merecen ese respeto, el respeto a la justicia, el respeto a que se esclarezca los motivos por los cuales la persona fue arbitrariamente privada de la vida. Y por eso es de que nosotros debemos de tener claro de que la víctima no solamente es la mujer de violencia contra la mujer, sino que también son los hijos, son los padres, son los familiares de esta víctima. Muchas veces nos olvidamos de eso y únicamente nos centramos en la víctima. Pero para que haya un verdadero litigio estratégico en casos de violencia contra la mujer, nosotros debemos de conocer el entorno social de la víctima. Y es por ello tan importante la ayuda de psicólogos, la ayuda de trabajadores sociales, la ayuda de estas personas que prácticamente nos van a dar una visión de cómo la víctima ha vivido en su entorno familiar, para luego defender el caso a través de esa perspectiva de género. Precisamente el artículo 117 nos indica cuáles son los derechos de la persona agraviada. En este caso, nos indica de que definitivamente, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo o actor civil, la víctima tiene varios derechos, entre estos, a ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal, a recibir asistencia médica, psicosocial, a que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o provisionales que impliquen clausura o extinción de la persecución penal, a ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e inclusive a ser invitado a esas audiencias en las que su opinión pueda ser vertida, a recibir resarcimiento y a reparación por los daños recibidos. Ahí es donde vemos que el proceso penal va avanzando en favor de las víctimas, porque no solamente se traduce en una sentencia condenatoria, sino que también a raíz de esa responsabilidad penal hay un resarcimiento y una reparación por los daños recibidos. A recibir protección cuando su integridad física corra peligro. Esto es muy importante para el Instituto de la Víctima, tomando en cuenta de que el fin del instituto y del Ministerio Público en cuanto a acciones victimológicas debe ser ese resguardo, esa protección que la víctima solicita en el momento en que se presenta a denunciar, y a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. Y era lo que nos decía el licenciado hace un momento, que efectivamente cuando nosotros litigamos casos de violencia contra la mujer, los jueces tienen mayor conocimiento de los delitos, tienen empatía con la víctima, tratan de evitar esa revictimización secundaria, tomando en cuenta de que existe el acompañamiento y un psicólogo, hay barreras visuales, se les brinda mayor oportunidad a las víctimas de que puedan declarar cuando existe una sala especial para que los niños puedan permanecer, etcétera. Entonces debemos de tener claro que el fin de nuestro proceso penal en casos de violencia contra la mujer es la protección a la víctima. Y esa protección está encaminada no solamente a hacer justicia, sino también a recibir un resarcimiento y de que existan mecanismos para evitar los efectos de la victimización secundaria. ¿Alguien de ustedes me podría decir cuál es el papel del querellante o del abogado que defiende a la víctima en el proceso penal? A ver, ¿quién quiere decir? Estamos para aprender todos.
El licenciado Rafael Cruz tiene la mano levantada. Gracias, Licenciado. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras. Bueno, Con respecto a la pregunta, yo considero que la función del creyente, del abogado, del creyente adhesivo son muchas. Iniciando por tener la representación de la víctima dentro del proceso penal. Como yo lo había hecho en una intervención antes, el abogado va a ser los ojos y la voz de su representada dentro del proceso penal, participar en todas las audiencias, participar en todos los recursos de primera, segunda instancia, hacer los requerimientos que van puntualmente en beneficio del creyente adhesivo o de la creyente adhesivo, y obviamente coadyuvar con el Ministerio Público en cuanto a la investigación se refiere, aportar todos aquellos medios de investigación que considere necesarios para poder tener un proceso fortalecido, medios de investigación necesarios, medios de investigación útiles y pertinentes, y primordialmente llevar ese acompañamiento, esa seguridad jurídica a nuestras usuarias y a nuestros usuarios dentro del proceso penal. Esos a grandes rasgos, licenciado, como le digo, la función del abogado y el creyente son muchas. Resumiría las más importantes a mi criterio en esas. Gracias. sí, efectivamente, muchas gracias, licenciado. El papel del abogado debe ser la representación y los ojos y la voz de esa víctima. ¿Qué es lo que quiere la víctima al momento en que presenta una denuncia? ¿Qué es lo que pretende la víctima en el momento en que se inicia un proceso penal? ¿Será que la víctima desea que la persona con la que ha tenido alguna relación, que es el padre de sus hijos, esté en la cárcel? ¿Creen ustedes, consideran ustedes que ese es el fin por el cual una víctima presenta una denuncia? ¿Será que efectivamente la víctima se ensaña en contra de la persona con la que ha convivido, con la que ha mantenido relaciones familiares, en este caso específico? No, ese no es el fin de la víctima. El fin de la víctima es que se le haga ver, se le haga entender a la persona que le ha agredido, en este caso, con quien comparte un vínculo, que no lo vuelva a hacer, que no se repitan los actos de violencia contra la mujer. Busca protección del Estado. Cuando ella ha querido de alguna manera arreglar su situación familiar, pero no ha podido sola, entonces va y busca la protección estatal. El fin de la víctima en cuanto al vínculo que existe con el agresor no es que esta persona sea privada de libertad, busca justicia. Y el fin del Estado es que esa justicia sea restaurativa, no retributiva, porque el ojo por ojo ya fue superado. Aquí lo que buscamos es darle a la víctima esa seguridad en cuanto al sistema de justicia, en cuanto a la protección estatal, no en sancionar a una persona penalmente y privarla de la libertad. Por ello es que debemos de recordar que en justicia especializada son tan comunes los desistimientos, son tan comunes el hecho de que cuando una víctima se le pregunta si es su deseo declarar, tomando en cuenta que la persona con la que está siendo, en este caso, enjuiciada o procesada, es una persona a quien le une un vínculo, se abstienen de declarar. Por ello es que nosotros, tal y como lo dije al inicio, debemos de iniciar ese juicio estratégico desde el momento de la denuncia. ¿Qué es lo que quiere la víctima? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a la víctima? Y ahí es donde se va a lograr la justicia. Precisamente el licenciado decía de que al ser los ojos y la voz de la víctima, tenemos que participar en las audiencias, en todos los recursos de primera y segunda instancia, hacer requerimientos en beneficio de la víctima, coadyuvar en la investigación, fortalecer esos procesos investigativos a través de los medios de investigación que sean recabados y lógicamente el acompañamiento. Y en esa parte me quiero detener cuando hablamos de coadyuvar en la investigación. Creo de que todos aquí, los abogados, nos hemos topado en alguna ocasión
con personas que han sido querellantes o abogados que han sido querellantes, en donde en el momento en que se le pregunta al abogado querellante cuál es su posición frente a una acusación, únicamente dicen me adhiero. Cuando se le pregunta sobre los medios de convicción que se traducirán en futuras pruebas ante un debate, dicen me adhiero. Cuando se le pide que se pronuncie en un juicio, en el inicio, la apertura del debate o la clausura, dicen me adhiero a lo manifestado por el Ministerio Público. Esa no es la función principal del abogado querellante. Y ahí es en donde entramos a un proceso de ética. Efectivamente, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de la manera en que deberíamos hacerlo. Muchas veces no es así. Y muchas veces el Ministerio Público ha caminado solo en esos procesos en los cuales es necesaria la intervención del querellante adhesivo. El querellante, el abogado del querellante, tiene tantas facultades que el Código Procesal Penal le ha brindado, como por ejemplo coadyuvar en la investigación. Siempre he dicho que 2 o 3 cabezas piensan mejor que una. Cuando yo tengo dudas sobre un proceso, yo voy y le pregunto a mi jefe qué podemos hacer y ambos resolvemos el caso. Ella me dice, mira, hagamos este medio de prueba, o mira, aquí pues considero de que no tenemos un futuro. Y cuando más de 2 personas están analizando un caso, créanme que es muy beneficioso para el proceso penal. Pero ¿qué pasa cuando el querellante o el abogado del querellante, no es el querellante, es el abogado del querellante, abandona el Ministerio Público? ¿Será que efectivamente está haciendo el papel que le corresponde de conformidad con la ley? Hagámonos esa pregunta a lo interno. ¿Será que nosotros efectivamente coadyuvamos con la investigación que realiza el Ministerio Público? Muchas veces no, porque únicamente se va a la prueba que el Ministerio Público realiza. No hay proposición de testigos, no hay estudios psicológicos, no hay estudios de trabajo social para una reparación digna, únicamente lo que el Ministerio Público ha recabado. Y entonces, ¿será que le estamos brindando a la víctima esa representación? ¿Estamos nosotros ayudando a la víctima en sus requerimientos? ¿Será que la víctima, con la participación que tenga el abogado, será que tendrá beneficios? ¿Y qué pasa entonces si al Ministerio Público se le olvida de alguna manera proponer a un testigo? Porque somos humanos y todos erramos. Pero ¿qué pasa si al Ministerio Público se le olvida proponer a una víctima? Ah, el abogado de la querellante o del querellante no se fijó. Entonces ahí entra prácticamente a tambalear o a ponerse en dificultad el proceso penal. Y esa es la parte que todos debemos de tener claro, porque la ley la sabemos, somos abogados. Hemos pasado procesos de oposición, de convocatorias, para lograr estar en los lugares o en los procesos de selección del personal. Pero ¿será que estos procesos de selección personal únicamente nos sirven para obtener el puesto? Nos deben de servir para nuestro trabajo. Por eso es de que debemos constantemente tener conocimiento de cuáles son los requerimientos que la víctima nos hace. Coadyuvar con la investigación no solamente llevar a la víctima cuando es necesaria su declaración testimonial, sino que analizar el caso y proponer medios de investigación, porque es el Estado el que debe demostrar que efectivamente una persona es responsable de la comisión de un delito. Pero si nosotros solamente estamos atendiendo a que el Ministerio Público realice la investigación y nosotros únicamente adherirnos, créanme que no estamos fortaleciendo los procesos de investigación, no estamos actuando en beneficio de la víctima y tampoco le estamos dando el acompañamiento profesional que como abogados debemos de darle a las personas. Esa parte es muy importante y quiero que la tengan clara, porque efectivamente nosotros como Ministerio Público
necesitamos que ustedes nos apoyen en los procesos de investigación. Necesitamos que coadyuven de una manera activa, que propongan la prueba, principalmente cuando ustedes han tenido el contacto más directo con la víctima. No nos conformemos con la investigación que realiza la institución. Y tomando en cuenta esa participación activa, creo que el proceso penal tendrá como fin la tutela judicial efectiva. Y lógicamente, como dice el artículo 117 del Código Procesal Penal, tener ese resarcimiento y o reparación por los daños causados. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es el papel del querellante o del abogado del querellante adhesivo durante la etapa intermedia? Doctora Holanda, tenemos la mano levantada de la licenciada Carla Estrada. Claro. Perdón, licenciada, yo antes de que usted hiciera esa pregunta, quería que usted nos diera una breve explicación respecto a los criterios del Ministerio Público en admitir un caso de femicidio. ¿Por qué? Porque muchas veces lo van a mandar, por darle un ejemplo, van a calificarlo como maltrato contra personas menores de edad, entonces no se va a ir a femicidio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que existe esa relación de dependencia directa o de relación que tiene que existir entre el victimario y la víctima? Disculpe. Sí. Porque a pesar de todo, en la ley lo establece, pero el criterio directo para admitirlo dentro de lo que es el área de femicidio es específico para el Ministerio Público. Y eso nos ayudaría a nosotros para, en algún momento, si nosotros tenemos una víctima, poderla encarrilar hacia esa área, disculpe. Claro. Cuando al Ministerio Público se le presenta una denuncia de violencia contra la mujer o maltrato contra personas menores de edad, cuando la víctima es mujer, o en su caso, una muerte violenta en contra de una mujer, nosotros debemos de establecer que toda muerte violenta se presume un femicidio, que todo maltrato contra una niña o adolescente se presume que va encaminado en su condición de género, y todo acto de violencia en contra de una mujer se presume por su condición de género. Pero es la investigación la que nos determinará cuál es el delito aplicable al hecho concreto. Porque muchas veces pensamos que a través de la ley contra el femicidio podemos encuadrar todas las acciones, y es ahí en donde se da el fracaso en las investigaciones, por querer empeñarnos en que un hecho sea señalado como un delito de violencia contra la mujer, o un delito de femicidio, o un delito de maltrato contra personas menores de edad. Por eso es que la investigación nos va a determinar a nosotros, a través de esa investigación que realicemos con perspectiva de género, atendiendo a la debida diligencia reforzada, cuando estamos ante verdaderos hechos de violencia contra la mujer. Pero es la investigación la que a nosotros nos va a determinar cuál es el ilícito penal, o en este caso, la norma penal aplicable al hecho concreto. Bueno. Doctora Holanda, perdone, tenemos a dos participantes más. Tenemos al licenciado Jimmy Cepeda y a la licenciada Irma Beatriz. Asimismo, también indicarle en cuanto al tiempo que nos quedan 10 minutos. Está bien, licenciada. Gracias, doctora. Lic, buenos días. Voy a ser breve en cuanto a su pregunta de cuál es la actitud del creyente adhesivo en la etapa intermedia del proceso. Básicamente, pues considero que lo primero que el creyente debe hacer es mantener una actitud activa. Obviamente, en el momento en que se le dé intervención, solicitar, eso creo que sería la primera participación y la más elemental, solicitar que le den su participación durante lo que resta del proceso como querellante adhesivo en forma definitiva, para posteriormente poder hacer pronunciamientos respecto al requerimiento fiscal. Es decir, si el fiscal va a acusar, adherirse a la acusación de la fiscalía, siempre con la libertad también de manifestar un criterio propio, o bien señalar los vicios o defectos que contenga la acusación para que los mismos puedan ser corregidos. En el caso de que la fiscalía pues solicite un sobreseimiento o una falta de mérito, una desestimación del caso, pues de alguna manera manifestar la oposición
y buscar también la ampliación de esa acusación en cuanto a que el Ministerio Público haya dejado de manifestarse respecto a algunos indicados dentro del proceso o algunos hechos de relevancia para el esclarecimiento del hecho. Básicamente considero que esa es la función fundamental del creyente. Y para no perder el hilo, antes de pasar con los demás compañeros, efectivamente todos conocemos la norma penal. Y el artículo 337 del Código Procesal Penal nos dice, en resumidas cuentas, qué es lo que debe hacer un querellante. Repito, todos los que estamos trabajando en el sector justicia somos seres humanos. Y lógicamente, como seres humanos cometemos errores. Y por eso es de que si hablamos que el papel del abogado, de la querellante, es ser los ojos y la voz de esta persona, debemos de tener puestos todos nuestros sentidos en el escrito de acusación. El litigio estratégico en casos de violencia contra la mujer tendrá o un éxito o un fracaso en la acusación. Cuando nosotros como querellantes adhesivos, como abogados de los querellantes, de las querellantes o los querellantes adhesivos, centramos nuestra atención en el análisis de la acusación, podemos realizar un verdadero litigio estratégico. Aquí se habla de perspectiva de género, aquí se habla de los medios de prueba, aquí se habla del derecho. Pero si nosotros no tenemos un análisis profundo de lo que queremos ir a probar ante un juez, si no conocemos la acusación, créanme que el fracaso vendrá de la mano del Ministerio Público. Por eso es de que nosotros como querellantes adhesivos y actores civiles debemos de fijarnos bien en el escrito de acusación. Y básicamente eso es el litigio estratégico. El litigio estratégico no es más que conocer las ventajas y desventajas que tenemos ante un escrito de acusación. Muchas veces nos hemos topado con fiscales que no conocen la acusación, que no conocen la prueba, pero también nos hemos topado con abogados de las querellantes o los querellantes adhesivos que no conocen la acusación, que ni siquiera conocen la pretensión. Por ello es tan importante que nosotros cada día nos vayamos especializando. Litigio estratégico no solamente significa conocer el Código Procesal Penal, conocer la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, conocer el Código Penal, conocer la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Es conocer prácticamente toda una teoría del caso. La teoría del caso todos conocemos que son los hechos, la prueba y el derecho en el cual estos hechos se van a encuadrar. Si nosotros tenemos claro que vamos a ir a probar un femicidio, como lo decía la licenciada Carla Estrada, definitivamente tenemos que probar lo que dice el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio. Si por otra parte queremos demostrar que este hecho que afectó a una mujer es violencia contra la mujer, debemos de demostrar en cuál de los presupuestos de la Ley contra el Femicidio se encuadra la actitud del acusado. Si nosotros queremos demostrar que este es un hecho de violencia sexual con connotación de género, definitivamente debemos de ir encaminados a demostrar que las agravantes se desarrollan en un contexto de violencia contra la mujer. No solamente debemos de estar conociendo el plano nacional, sino también ir más allá, porque ahora nosotros somos partícipes de las convenciones y precisamente no solamente vamos a decir, señora jueza o señor juez, este es un caso de violencia contra la mujer con connotación de género derivado a que la norma dice que ellos tienen un vínculo. No solamente es eso, se debe de demostrar que efectivamente hay relaciones desiguales de poder, que existen relaciones desiguales de poder. Y el consejo que yo les doy para un litigio estratégico es que ustedes lean, analicen, pregunten sobre las circunstancias agravantes del artículo 10 de la Ley contra el Femicidio. Es en ese artículo en donde nosotros vamos a determinar que efectivamente estamos ante un hecho de violencia contra la mujer. Muchas veces nos olvidamos porque dice circunstancias agravantes, pero sin embargo, este artículo 10 es lo que en realidad nos habla sobre la teoría de género, nos habla sobre la perspectiva de género. Al tener claro cuáles son las condiciones del agresor, cuáles son las condiciones de la víctima, el contexto en el que se da la violencia contra la mujer, nosotros vamos a tener claro ese litigio estratégico. Aunado de todas las sentencias que han sido, en este caso, dictadas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la jurisprudencia que tengamos de la Corte Suprema de Justicia o inclusive la doctrina legal que tengamos de la Corte de Constitucionalidad. El Ministerio Público en el año 2019, a través de la Secretaría de Política Criminal, realizó una guía básica del fiscal sobre criterios jurisprudenciales y básicamente en esta guía se traduce prácticamente o se resumen las sentencias que han servido de soporte para que los tribunales especializados en materia de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer realicen prácticamente sus fallos con perspectiva de género. Esta guía es muy buena y yo los invito a que ustedes la lean. Habla aquí de los 10 tipos penales más denunciados en el Ministerio Público, pero a partir de la página 100 nos habla prácticamente del delito de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la violencia sexual y los femicidios. Esta guía, la licenciada Beatriz, no sé de qué forma se les va a aportar. Yo voy a mandar el PDF, así como también deben de tener claro el compendio de acuerdos e instrucciones sobre atención victimológica del Ministerio Público, que también está en PDF. Todo esto se les va a proporcionar. Y también este es un material que el Ministerio Público realizó en el año 2018, 2017 y fue revisado en el año 2018 sobre los derechos de las víctimas del delito. Cuando ustedes tengan estos instrumentos, van a tener una idea más amplia de lo que es un litigio estratégico. Siempre recordémonos que el artículo 5 se reformó en favor de las víctimas, sobre todo en favor de las víctimas cuando habla de las pretensiones. Ya no es ese convidado de piedra, ya no es ese testigo que nos servía únicamente para ganar los casos, sino que es una persona que tiene derechos dentro de un proceso penal. Y creo que esta es mi participación con respecto a qué es el litigio estratégico, tal y como lo dijo la licenciada Beatriz. En el año 2019 se logra una sentencia histórica en donde prácticamente de haber yo renunciado a ese litigio estratégico, esta persona estuviera libre. Pero no, desde el inicio de la investigación yo apliqué ese litigio estratégico, el cual se resume en buscar esa tutela judicial efectiva. Y hoy por hoy, pues una persona está en prisión, lógicamente purgando la sentencia que le corresponda. Las sentencias altas, más que ser años de prisión, se traduce en esa justicia que las víctimas merecen, víctima por víctima. Y creo que hasta aquí dejo mi participación. Si tienen alguna duda o consulta, licenciada Beatriz, yo estoy para servirles. Gracias, doctora. Tenemos la participación de la licenciada Irma Beatriz. No sé si va a tener su participación. Gracias. Solo brevemente, creo que era sobre la pregunta, creo que el otro abogado lo contestó, las actitudes del querellante, y tal vez ampliar un poquito, como decía la licenciada, de ir a la mano con el Ministerio Público para tener una tesis más fundamentada, ¿va? Y apoyar, así como lo manifiesta la ley, así como dice la ley, no solo saber sobre las leyes positivas, sino que también realmente humanizarse y realmente verificar realmente cómo podemos apoyar en el litigio estratégico con el Ministerio Público de la mano, ¿verdad? Solamente eso. Así es, muchas gracias. Cuando ustedes coadyuven con el Ministerio Público, entonces verdaderamente tendremos un litigio estratégico. Licenciada, una pregunta en relación a la tentativa de femicidio y que algunos jueces han tenido el criterio de dejarlo como violencia contra la mujer en su manifestación física. ¿Qué opinión amerita en estos casos que han sucedido? Sí, muchas veces la intención de los jueces con respecto a establecer que un delito es violencia contra la mujer y no femicidio en grado de tentativa es la intencionalidad. Nosotros no solamente debemos de decir, bueno, él le coloca un cuchillo en la sien o en el cuello con intención de matarlo, o de matarla, perdón, en este caso. Nosotros debemos de probar de que efectivamente la intención de la persona era matar, era asesinar a la víctima. Si la víctima está viva, ella nos va a brindar ese relato. ¿Qué fue lo que le dijo antes
de cometer la acción ilícita. Ah, dijo que me iba a matar. Entonces ahí nosotros vemos que efectivamente la intención del sujeto activo era darle muerte a la persona. Pero si por parte del Ministerio Público únicamente se investiga de que él le coloca un cuchillo en el cuello y este provoca lesiones graves sin probar la intencionalidad, entonces definitivamente atendiendo a la teoría del delito y a la ley más benigna, es lógico que nosotros, o en este caso los jueces, van a condenar por el delito menos grave. Pero por eso es la participación del Ministerio Público y del querellante adhesivo en cuanto a los procesos de investigación. No solamente se trata de ir a decir, porque él le coloca un cuchillo en el cuello y la corta, provocándole lesiones gravísimas que pudieron haber colocado a la víctima en riesgo de fallecer, sino que probar que efectivamente hubo esa intencionalidad. La intencionalidad en los casos de femicidio y en los casos de femicidio en grado de tentativa es lo que debe de probar el Ministerio Público. De lo contrario, se aplicará la ley más benigna, atendiendo a la teoría de la ley penal. Por eso en casos de tentativa tenemos a nuestra víctima, ¿verdad? En los casos de femicidio consumado, lógico, la muerte está dada, pero en casos de femicidio en grado de tentativa, sí debemos de demostrar que hubo esa intención de cometer un delito de femicidio y no únicamente un delito de lesiones. De lo contrario, pues es lógico que los tribunales van a fallar siempre en la ley más benigna a favor del acusado. Comprendo, licenciada. Otra interrogante es en cuanto a qué opinión amerita o merece en este caso el volumen de casos, se podría decir, valga la redundancia, que llegan a los juzgados de familia por violencia intrafamiliar y digamos de que generalmente los juzgados no remiten o no certifican lo conducente generalmente al Ministerio Público. Sí, debemos de tener claro de que siempre lo que se busca es prácticamente aplicar procesos bajo el principio de prioridad o de principio de oportunidad. Los jueces hacen un análisis intelectivo de los hechos por los cuales se está dando ese tipo de violencia. Muchas veces los hechos únicamente se traducen en diferencias familiares o diferencias conyugales que no llegan a convertirse en delitos. Podríamos hablar de tentativas, pero recordemos de que más allá de la intención de tener una diferencia familiar, debemos de establecer que efectivamente el hecho podría tener un encuadramiento en la norma penal. Si únicamente estoy pidiendo medidas de seguridad porque tengo temor de que mi esposo me quite a mis hijos, efectivamente la persona está cometiendo el delito de amenazas, o sea, le está amenazando y diciéndole, le voy a quitar a sus hijos, o únicamente la víctima tiene temor de que le quite a sus hijos. El temor no es un delito, salvo que la acción se haya materializado, que efectivamente esta persona le haya dicho, te voy a quitar a tus hijos, no te voy a pasar la pensión alimenticia, si no me das a cambio de, ¿verdad? Pero si nosotros únicamente estamos ante temores, considero yo que los jueces aplican este principio de oportunidad y tratan de avenir a las partes con el tema de las relaciones familiares, pero ya cuando estos temores se traducen o se convierten en acciones, entonces ahí los jueces tienen la obligación de certificar lo conducente hacia el Ministerio Público por las posibles comisiones de hechos delictivos. Licenciada, disculpe, una última pregunta. ¿Y qué opina usted acerca de las medidas desjudicializadoras que se dan dentro de los procesos siempre por violencia contra la mujer? ¿Cree usted que ahí no se está haciendo un papel efectivo en cuanto al Ministerio Público? Bueno, debemos de tener claro qué medidas desjudicializadoras son las que se están aplicando. Porque la única medida desjudicializadora que se podría aplicar en un delito o en un proceso en donde se ha investigado un hecho de violencia contra la mujer es la desestimación si no logramos nosotros probar la participación del sujeto activo. Nosotros en el Ministerio Público tenemos dos salidas. Tenemos la desestimación o tenemos la solicitud de orden de aprehensión o primera declaración y lógicamente la acusación. Cualquier otra medida desjudicializadora no es aplicable por virtud de la ley.
Y en este caso el papel del querellante adhesivo, de la querellante adhesivo, es tan importante en este caso para analizar que efectivamente la ley se esté cumpliendo. El abogado o la abogada debe de indicarle al Ministerio Público que se está violentando la norma, toda vez de que el tipo penal no permite la aplicación de medidas desjudicializadoras que no sean la desestimación, porque no se puede proceder o porque no hay delito o la orden de aprehensión. Y porque han alegado incluso los abogados defensores de los sindicados de que por la mora, por la carga judicial y para ahorrar y que no sé qué, entonces han visto jueces que sí la han aplicado, entonces por eso le pregunto que sí han aplicado una medida desjudicializadora, entonces han dado criterios y entre otros, entonces por eso le hacía esa pregunta. Sí, muchas veces queremos convertir la violencia contra la mujer en lesiones leves o queremos convertir la violencia psicológica en amenazas. Pero también ahí es donde debemos de tener claro que las amenazas por sí solas no constituyen violencia contra la mujer si no se dan los presupuestos que indica la norma. Tenemos que tener claro qué define la ley especializada por violencia psicológica y qué presupuesto debe de tenerse para que se encuadre en ese delito. Porque si estamos en un caso de vecinos, todos sabemos que hay jurisprudencia que lamentablemente sí hay casos de violencia contra la mujer, pero que en este caso la norma que se le aplica porque no se dan los presupuestos del artículo 7 son discriminación o amenazas, ¿verdad? Pero cuando nosotros sí tenemos, por ejemplo, la reiteración en los casos de violencia psicológica, de acciones que provoquen daño, sufrimiento físico, baja autoestima de una víctima, no podemos aplicar medidas desjudicializadoras. Pero eso únicamente lo va a dar la investigación. Si el Ministerio Público solo tiene la declaración de la víctima, no le realizó una evaluación psicológica, no tiene declaraciones de testigos que verifiquen que efectivamente esta conducta ha sido reiterada o que la víctima nos diga que la conducta ha sido reiterada, pues para dejar que el caso sea desestimado, se aplicaría una medida desjudicializadora, pero se aplica porque no se encuadra en un tipo penal de violencia contra la mujer. Y creo que en ese sentido los jueces, para no dejar en la impunidad y hacerle advertencia al sindicado, es que están tratando de desjudicializar lo que no se considera violencia contra la mujer, aunque la víctima sea una mujer. No sé si aplique aquí, pero ya pronuncié esta pregunta. Fíjese que qué pasa cuando los agresores son los propietarios de la misma vivienda de la familia, en este caso de la mujer y de los hijos, y ellos no tienen otro lugar, a veces en muchas ocasiones no tienen otros parientes ni un lugar a donde ir. Yo sé que la institución en cierta forma ofrece albergue temporal, pero ¿qué se puede hacer en ese caso, digamos, si se necesitara tomar medidas de seguridad para la mujer en favor de ella, pero el hombre es el propietario? Pero con ella le une un vínculo. Claro. Sí, claro. Que son cónyuges. Ajá. Ahí sí es un delito de violencia contra la mujer, tomando en cuenta de que hay un derecho de la mujer y de los hijos a través del matrimonio. Incluso aunque no haya matrimonio y haya unión de hecho, la obligación de los padres, por virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la protección, a la educación. Tal vez estaríamos hablando de que hay abuso económico, hay violencia económica, porque esta persona pretende sacar a la víctima de la casa, pero no solamente vemos a la mujer, sino también vemos a los hijos. De alguna manera los niños se ven afectados. Y esto, sí, definitivamente lo tiene que ver el Ministerio Público como delitos de maltrato contra personas menores de edad, tomando en cuenta de que está colocando al niño en grave riesgo de padecer algún tipo de violencia, por el hecho de que si son alejados o expulsados de la casa en donde han convivido, definitivamente, si no logramos demostrar un delito de violencia contra la mujer, ya sea psicológica o ya sea económica, sí nos podríamos ir con los niños. Pero ese es el papel que debe tomar el Ministerio Público y el abogado de la querellante o del querellante. Porque si solamente queremos encuadrar la acción en un delito que definitivamente no vamos a poder demostrar todos los elementos, hay normas que protegen a las víctimas colaterales. Y en este caso, muchas veces el Ministerio Público y los abogados de
de las querellantes se han olvidado, que son las víctimas colaterales. Por eso es de que les hice leer el artículo 117 cuando habla de qué debemos de entender por víctima. Y definitivamente sí se dan medidas de seguridad. El Ministerio Público sí ha otorgado medidas de seguridad para que se evite la expulsión de la mujer y de sus hijos de la casa en lo que se investigan los procesos de violencia contra la mujer. Es decir, que si le dan amparo a la mujer en este caso. Por supuesto. Nunca se ha negado la medida de seguridad a la víctima por virtud del artículo 9 de la Ley contra Femicidio. Nosotros estamos obligados a resguardar a la víctima. Por eso es que el fin del proceso penal es la tutela judicial efectiva. No es tanto que el agresor vaya a la cárcel, sino la protección a la víctima. Este artículo 5 va concatenado con el artículo 117 del Código Procesal Penal, cuando indica de la protección de la víctima. Ahora, licenciada, una última pregunta que a mí me ha ocasionado mucha inquietud, y la licenciada Stephanie tocó el tema, Dicio, creo que en la anterior sesión. Yo tengo entendido que la institución protege eminentemente a la víctima de todo tipo de delito, llámese mujeres, principalmente grupos vulnerables como ellas, también los niños, adolescentes y personas de tercera edad podría ser, ¿verdad? Inclusive en determinados momentos algún caballero, porque yo también hice la pregunta si asistían también a alguna persona del sexo masculino, si era alguna víctima de algún delito. Dijeron que en ese determinado, pues también, en esa situación, pues también. Ahora bien, ¿no le parece a usted que todos los niños que están en la calle, los jovencitos que están trabajando, el código de trabajo sí lo regulan ciertas formas, el trabajo infantil, pero se están violentando sus varios derechos como la educación, una serie de derechos que nos tomaría un tiempo analizarlos, ¿verdad? Pero en sí, si la institución está dedicada a ello, ¿no cree usted que tal vez no necesariamente se les quita a los hijos o se les suspenda la patria potestad, hablando jurídicamente, o lo pierdan, o pierdan la guardia y custodia o la representación legal de los menores? Entonces, ¿podría la institución en determinado momento entrar para resguardar ese tipo o sea, esas personas, esos niños que están siendo vulnerados en sus derechos sin necesariamente apartarlos de una forma definitiva de sus padres? Yo sé que es labor de la PGN y PDH, ¿verdad? Que son los representantes de ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo cree usted que se podría trabajar en un futuro, aunque sea parte de la misión de la institución? Perdone, licenciada Blanda, que la interrumpa, y gracias por la participación, licenciada Lidia. Sin embargo, tenemos un inconveniente ya por el factor tiempo. El equipo se traslada a otra sesión y le dejo en uso la palabra, doctora Blanda. Muchas gracias. Gracias. Sí, definitivamente, solo para contestar la pregunta brevemente, siempre se ha dicho que ante procesos de violencia contra la mujer es preferible mantener las relaciones familiares con los hijos. Pero ¿cómo es posible de que se mantengan las relaciones familiares cuando existe violencia contra la mujer, cuando existe la propia violencia hacia los niños? Definitivamente no se trata aquí del derecho del padre a las relaciones, sino de los derechos que los niños tienen con respecto al padre. Y definitivamente es un tema que es muy crítico tocarlo, en el sentido de que si estoy a favor de las relaciones familiares o no estoy a favor de las relaciones familiares. La investigación nos va a decir cuán sana es una relación intrafamiliar entre padres que han sido agresores con los hijos. Y hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a las relaciones paterno-filiares cuando existen procesos de violencia contra la mujer y cuando existen procesos de violencia hacia los hijos. En estas, la bibliografía maestra que te voy a enviar, Lic Beatriz, ahí están prácticamente las sentencias en las cuales se puede hacer un análisis de lo que la Corte Interamericana se ha manifestado, se ha pronunciado con respecto a este tema. Definitivamente el interés superior del niño nunca se va a traducir a no alejar a los padres de los hijos. No es el fin que los niños sufran ese alejamiento, pero cuando debe ser necesario por procesos de violencia contra la mujer, sí, definitivamente yo, en el caso muy personal, estoy a favor de que las relaciones paterno-filiales sean suspendidas. Y pues, licenciada Beatriz, y a todos
el tiempo es muy corto. Definitivamente hablar de litigio estratégico, tendríamos que abordar temas de perspectiva de género, temas de la teoría del caso, la teoría del delito, cómo encuadrar, etcétera. Pero ya somos abogados y abogadas y definitivamente la ley, la base la tenemos. Y con lo que yo he podido escuchar, están muy capacitados, muy preparados. Lo que me gustó es que tienen las leyes a las manos, porque definitivamente sin la ley nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No es factible venir y decirle al señor juez, es que la ley dice esto. No, al juez no hay que decirle el derecho, pero sí por lo menos hay que fundamentarse con el artículo. Entonces, el fin del litigio estratégico es esa relación que exista entre el abogado o la abogada del querellante y el Ministerio Público, coadyuvar en esos procesos de investigación para irlos fortaleciendo. Y creo que si todos hacemos un papel activo dentro de los procesos de investigación, vamos a dar cumplimiento a lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal, que es la tutela judicial efectiva, y por ende habremos creado esa seguridad que establece la Constitución Política de la República de Guatemala para los habitantes de la República. No debemos de olvidarnos que hay derechos humanos internacionales que nos obligan a darle una mirada a estos derechos con el fin de que se conjuguen con las leyes nacionales para el bien de una sociedad. Porque el fin del proceso penal prácticamente es la justicia y la paz social. Y si empezamos de víctima en víctima, habremos logrado una sociedad más justa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Holanda, por su intervención y a todo el equipo también. Muchas gracias. Y pues yo a todos entiendo que ya procedieron a llenar la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Para que podamos retirarnos de la sala y trasladarnos a la siguiente sesión, que ya, pues ya está empezando. Muchas gracias. Estoy para servirles. Buen día. Muchas gracias. Feliz día. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Adiós, buen día. Buenos días, mucho gusto. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.